conversando con Marcelo Manzi, con Marcos Serrao Gómez. Ellos son productores de Cadero, de la Comisión de Productores, sobre cuál es el rol profesional para la producción de podcast específicamente. Así que abrimos el debate. ¿Qué características tiene que tener un productor de podcast, Marcelo? Y primero tiene que saber a quién le va a hablar, quién desea que lo escuche, cuál va a ser el concepto que va a atravesar ese podcast y entender que no puede romper con ese concepto de un capítulo a otro. ¿Cuántos capítulos va a tener? ¿Lo va a hacer por temporadas? ¿Qué formato va a manejar? ¿Va a ser entrevista? ¿Va a ser narrativo? ¿Cuántas voces va a tener? ¿Cómo lo va a editar? ¿De qué manera lo va a distribuir? ¿A través de qué plataformas? Creo que esas son quizás las aristas principales que aparecen cuando uno se empieza a cranear una idea de podcast. O sea, un productor tiene que tomar decisiones en todos estos aspectos. ¿Y en qué más, Marcos? Sí, igual yo no coincido en ese punto. Creo que en principio lo importante es saber lo que quiere decir. Digamos, eso es fundamental, saber de lo que quiere decir y lo que quiere hablar. Y después las formas se van como acoplando al resultado final. Y acá es importante también esto, ¿no? De pensar que hay gente que viene de radio y que hace muy buenos podcasts o muy buenos contenidos, y hay especialistas que no tienen experiencia de radio, pero son especialistas justamente en su tema. Entonces ahí el rol del productor es saber que es especialista o detectar ese especialista para poder armar el contenido y darse cuenta que justamente es un especialista al cual hay que en todo caso enseñarle, pero bueno, su laburo será moldear el contenido de tal manera que sea agradable de oír, dinámico, sencillo, claro, etcétera. Bien, entonces recuperamos que tiene que tener un criterio profesional, que tiene que acompañar a aquellos especialistas que tienen un contenido interesante, pero que tal vez no están cercanos al mundo radiofónico, y el productor tiene que hacer escuchable ese podcast, y por otro lado tiene que combinar diferentes habilidades, desde estudiar o investigar cuáles son esas audiencias con las que uno quiere contactar con este contenido, después pensar bien cómo lo va a producir, desde lo artístico, desde lo periodístico, desde lo ejecutivo también. Y por otro lado, abro el juego acá pensando en experiencias personales que hayan tenido cuando a la hora de sentarse a pensar un podcast. Me gustaría saber el caso de Marcelo, que tiene un podcast sobre Breaking Bad. ¿Cómo fue el proceso de preproducción en realidad? Bueno, el proceso de preproducción fue escuchar mucho podcast temático. Hay muchos de series de distintos canales que lo que se hace es básicamente ahondar sobre un tema específico que presenta la serie. Por ejemplo, en The Handmaid's Tale, hablar sobre la deconstrucción y el feminismo que nos cuenta la serie. Entonces, primero fue ver qué tenía esa serie para ofrecernos, cómo la exprimimos, qué aspectos hablamos, cómo analizamos los personajes, cómo analizamos las situaciones que ocurren y qué le podemos dar, sobre todo al oyente, que no pueda consumirlo viendo la serie. Que al escucharnos nosotros tenga un valor agregado y de que a través de ese valor agregado pueda volver a escucharnos por lo que le dimos. Entonces ahí hay un trabajo también de investigación, de buscar data, de buscar ficha técnica, de leer entrevistas y de ver un poco más. No es solamente hablar, no es sentarse a hablar, hay que escribirse y hay que reescribirse y reescribirse. Sobre todo para tener un orden, para guionarse más que nada. O sea que la etapa de investigación, de preproducción, es clave a la hora de pensar el desarrollo de un podcast. Marcos, ¿qué pasó en tu experiencia con los podcasts de música, con los de deportes? ¿Cómo fue el proceso previo de trabajo? Bueno, en el caso de deporte hay un gran laburo de archivos y tal vez el guión se va un poco adaptando al laburo de archivo que podamos encontrar. Y acá es clave y es tal vez filtro la calidad de los audios. Es importante siempre que los audios estén en una calidad aceptable, o sea, esto sería de 192 kbps para arriba, sobre todo si es bajado de internet. Porque después, al subirse a las distintas plataformas o demás, todo se unifica y se sienten las diferencias. Entonces, siempre hay que hacer un laburo ahí de edición muy fuerte. En el caso del relato de ficción, tanto en el de, perdón, en deportes, el relato de ficción, un poco se va llevando adelante en base a los audios que tengamos. Lo cual genera también todo un desafío y un problema, porque todo el tiempo nosotros pensamos el relato de una manera
y tal vez si el audio no es escuchable o si no existe o si no está, eso hay que reemplazarlo inmediatamente. Entonces tenemos una etapa de investigación, una etapa de producción periodística que tiene que ver con el manejo de fuentes de archivo y demás, y ahora viene la parte más difícil que tiene que ver con lo artístico también. ¿Cuál es el registro de lo que uno quiere contar? En clave de, en este caso, el análisis de una serie, en clave de un producto radiofónico vinculado a la historia del deporte a través de distintos mundiales y torneos. ¿Cómo es el registro que ustedes eligieron y en función de qué? Yo creo que siempre el registro tiene que ser, digo, y acá sí me pongo en tiene que ser, siempre tiene que ser una historia. Okay. Nunca puede ser desde el lado universitario, de te vengo a explicar cómo funciona el mundo, o vengo a hacer un análisis de una X serie, ahí arriba, que es muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados. Creo que tiene que el podcast nos permite justamente jugar con te voy a contar una historia y esa historia termina enganchándonos. Obviamente siempre hay salvedades, digo, si vamos a hablar de cuestiones médicas o cuestiones científicas, temas que ya son de por sí complejos, los registros no van a ser los mismos. Pero de los podcasts que estamos hablando, digamos, deportes, música, terror, series, películas, además necesariamente tiene que ser te voy a contar una historia. En el caso de música, la realidad es que hoy por hoy los consumidores no alcanzan con esto está buenísimo porque. Y lo mismo con la serie está buenísima, me gustó porque. No, tiene que haber un gancho que te genere que vos le vas a contar a la otra persona una historia que tal vez son 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos y que lo vas a enganchar ese breve tiempo. Bien, hay historia, entonces tiene que haber guión, ¿no, Marce? ¿Cómo es la etapa de trabajo de guionar los episodios de las temporadas? Y básicamente lo que hacemos es ver varias veces el episodio. Generalmente una vez lo vemos doblado y otra vez en inglés para anotar diferencias también en cómo es traducido y si se respetó la idea original del guión. Y lo que hacemos básicamente es analizar escena por escena y ir siguiendo la psicología de los personajes, el impacto de esas acciones y también el impacto del capítulo final, cómo avanza esa narración mediante los tres personajes principales, que según el guión casi siempre son tres en los que avanza el guión de un relato. Y lo que decía Marcos también es que la gente no sé si quiere escuchar cosas tan técnicas o una manera tan empírica de uno referirse al oyente, sino que uno tiene que contarle algo de la manera más amena posible y que también uno tiene que entender la manera en la que uno habla, porque si yo no sé cómo yo hablo, no me puedo escribir. Tengo que saber cómo yo hablo para poder saber cómo yo puedo contar y de esa manera que el otro me entienda. Ese proceso igual que cuenta Marce es maravilloso. El hecho de descubrir tu propia voz creo que es... O que el productor descubra tu propia voz, creo que es un momento maravilloso. Hay dos puntos interesantes en lo que están diciendo. Por un lado, el proceso creativo del que habla Marcelo, y por otro lado, este rol que a él le coincide, el de guionista, el de productor y el de conductor, pero no siempre se da así. ¿Qué pasa cuando el productor tiene que encontrar la voz del conductor de ese contenido que eligió para el podcast? ¿Cuáles son las cuestiones que tiene en cuenta? Uy, qué difícil ahí, porque en este caso, en el caso de Marcelo coincide, pero puede no serlo. Siempre, y esto también es un consejo, siempre hay que tener en cuenta que uno trabaja con sensibilidades, sobre todo en radio. Trabaja con la sensibilidad del otro y con la propia sensibilidad. Entonces, tal vez una palabra de más, un comentario de más o demás, genera que el equipo se rompa. Hay que generar un vínculo de confianza muy, muy grande. Eso es importantísimo. Porque sobre todo tenés que lograr que quien vaya a hablar confíe en vos y te vaya haciendo caso cuando vos le vas diciendo esto más rápido, esto más lento, pausa ahí. Entonces es una relación. Hay que generar una relación de confianza muy grande. Es el responsable ni más ni menos de crear esa confianza para tener el timing que el relato necesita. El productor es productor y es musicalización artística, ¿verdad? Pero aparte el productor es psicólogo, pero aparte el productor tiene que lograr detectar si el conductor está de buen humor, si está de mal humor, si se peleó con la novia, si se levantó, si perdió el trabajo. Sí, todas las cuestiones emocionales. Exactamente, fundamental, porque no es lo mismo grabar en un buen día que en un mal día. Y si está en un mal día, hay que lograr que levante, porque el tono, el registro de la historia amerita que la historia sea en tal tono y no tono bajo. Uh-huh. Entonces,
Es un proceso complejo, pero es importantísimo generar un vínculo. Bueno, hasta acá, por todo lo que han contado, de la experiencia inmediata y del conocimiento, estamos hablando de un rol de aquel que se encargue de producir ese podcast, de pensamiento integral, de combinar tanto las habilidades de escritura, de pensamiento, de investigación, de creatividad, tiene que conjugar cuestiones emocionales, psicológicas, digo, es un perfil muy específico y hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir cuál va a ser tu equipo de trabajo. Sí, porque o trabajar uno solo, que es más complejo todavía. Pero hemos dicho Pero, que en radio siempre el se trabaja es en con equipo. equipos en radio y en podcast. Me parece que es un espacio donde justamente se pueden explotar los distintos roles, ya que tenés un operador y posiblemente no, y tenés o un especialista o un locutor que desarrolla la trama con un guión. Bien, entonces habilidades tecnológicas, habilidades periodísticas, creativas, ejecutivas, distintos aspectos para tener en cuenta a la hora de realizar una temporada de podcast o por qué no varias temporadas. Así que hasta acá fue nuestro webinar de Cadero. Hoy estamos hablando sobre podcast y cuál es el rol profesional que deben tener los productores en este sentido. Y recordemos que todas las radios online nativas tenemos como hermana, como complemento maravilloso el podcast, no es un enemigo, sino es una herramienta de comunicación que está disponible para llegar a las nuevas audiencias.